Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Tú empiezas a estudiar la cruz, empiezas a entender muchas cosas de la vida cristiana. De hecho, no puedes tener una vida cristiana victoriosa si no estudias las doctrinas de la cruz. Porque cuando estudias la cruz, te das cuenta de todas las cosas que ha hecho Cristo por nosotros. Todo lo que Él hizo en la cruz es algo impresionante y puedes empezar a vivir en victoria. La cruz y entender la cruz nos devuelve el gozo de nuestra salvación. Y hay muchas personas, bueno, yo no sé cuántas veces en el año conoces a nuevos creyentes y los escuchas y están llenos de gozo, ¿verdad? Y de hecho a mí me encanta estar con nuevos creyentes. Cuando yo uno creyente o alguien que acaba de conocer a Cristo y acaba de entregarle su vida, yo intento pegarme a esa persona porque me contagian su pasión y me contagian su gozo. Y hay comentarios que hacemos que no deberíamos hacer, pero que hacemos y a veces decimos como, mira, tal persona, qué bonito, está en su primer amor. No sé si lo habéis dicho o lo habéis pensado o habéis escuchado a alguien que lo haya dicho, pero cuando decimos eso, estamos dando por sentado que ese primer amor va a dejar de existir. Y como casi, como acaba de conocer a Cristo, pues ahora sí está lleno de pasión, pero espera que pasen unos años y a ver si sigue así. Y a veces pensamos eso, o a lo mejor ese es tu caso. Pero realmente eso no es lo que Dios quiere de nosotros. De hecho, Dios confrontó en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor. Y Él les dijo en Apocalipsis 2, 4 y 5, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No tenemos excusa para vivir sin pasión. No tenemos excusa para ser cristianos apagados. Porque en la cruz, cuando tú miras la cruz, no hay nada que no te pueda apasionar de la cruz. Si tú miras a Cristo, ¿qué es lo que no te apasiona de Cristo? De hecho, el rey David, cuando peca y escribe el Salmo 51, y él dice, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando estudiamos la cruz, empezamos a recordar todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de dónde nos ha sacado. Y qué es dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Y es muy importante que tú lo recuerdes constantemente. Es muy importante que no te olvides cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Y pienses, ¿qué es lo que Él ha hecho por mí? Y empieza a despertar un gozo que pensabas que había olvidado. La doctrina de la reconciliación tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿vale? No puede haber reconciliación si antes no hay una separación o no hay algo que rompe una relación con alguien. Si te has ofendido con alguien o si alguna vez alguien te ha hecho daño, o a lo mejor con algún hermano o un familiar o con tus padres, hay una situación de roce, algún conflicto y se pierde esa relación que había y de repente hay una reconciliación, pues sabes más o menos lo que quiero decir. Pues eso mismo ocurre entre nosotros y Dios. Reconciliación ocurre cuando una relación ha sido rota y dañada. En este caso estamos hablando de nuestra relación entre nosotros y Dios. Y toda esta ruptura de la relación entre el hombre y Dios surge en el principio, surge con Adán y Eva. Y me encanta pensar en lo que significa la cruz y lo que significa que Cristo nos reconcilia con Dios, porque nos muestra que el corazón de Dios desde el principio es que tú tuvieras una relación cercana con Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó no para observarlos de lejos y para, mira, como un proyecto científico, no, como un experimento. No, Dios creó a Adán y Eva para tener una relación cercana con ellos. Y Él los puso en Edén y estaba hablando con ellos y estaban teniendo comunión constante. Y la vida de Adán y Eva era una vida de plenitud, porque estaban en la presencia de Dios.
Y la Escritura dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces yo me imagino a Adán y Eva comiendo lo que sea, un mango, yo qué sé, ¿no? Poniéndole nombre a los animales y llenos de gozo y en un éxtasis constante porque tenían acceso a la presencia de Dios. No había ninguna barrera entre Dios y el hombre. Y eso muestra el corazón que Dios tiene por los hombres. Él no quiere que haya nada que nos separe de Él. Él quiere que tú tengas una relación constante con Él. Él quiere que tú tengas una vida donde el gozo es parte habitual en ti. ¿Sabes? Hay momentos y hay días, yo sé que hay días melancólicos y hay días donde, bueno, por lo menos esta semana que nevó, yo me notaba como un poco más apagado. Pero eso no es lo que Dios quiere que vivamos ahí, en esa situación melancólica todos los días. Él quiere que tengamos una vida de gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y Él quiere darnos fuerza. Y Él no quiere que nos movamos en debilidad. Y Él nunca ha querido una iglesia débil. El sueño de Dios y el anhelo del corazón de Dios es una iglesia que se mueve en gozo. Y una iglesia que se mueve en fuerza porque entiende quién es Cristo. Y tiene una relación cercana con Él. Y eso era como Adán y Eva vivían. Pero entonces ocurre una catástrofe. Si has leído Génesis 3, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Y Adán y Eva son seducidos. Y viene la serpiente, el diablo, y empieza a poner duda en el corazón de Eva, primero, y luego en el corazón de Adán. Pero empieza a decirle, tu amigo Dios, Él no te ha dicho toda la verdad. Tu creador, el que pasa tiempo contigo, te está ocultando algo. Y empieza y dile, Él te dijo que no comieras de este fruto, pero no te dijo toda la verdad. Y Él sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Él. Y empieza a seducir a Eva. Y Eva empieza a observar el fruto y empieza a codiciarlo en su corazón. Y empieza a pensar en eso y empieza a pasar tiempo en esa tentación. Y finalmente cae. Y luego da de probar de ese fruto a Adán. Y el hombre y la mujer rompen esta relación perfecta que habían desobedeciendo a Dios. Ese es el origen de la enemistad entre Dios y el hombre. No hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Estaban dudando de Él. ¿Sabes? Cuando nosotros pecamos o cuando voluntariamente estamos desobedeciendo a Dios, le estamos diciendo, Dios, tú no eres Señor de mi vida. Estamos diciéndole, Dios, yo no creo que tú sabes cómo puedo llevar mi vida mejor y yo dudo de tus palabras, dudo de que tú quieres lo mejor de mí. De hecho, dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la autoridad de Dios y nos ponemos a nosotros en primer lugar. Y de hecho, parte de la tentación en que Eva cayó es el ser igual a Dios y el decir, cuando la serpiente le dijo, es que si comes vas a ser como Dios y sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y ese es pecado, el querer ocupar nosotros el lugar de Dios y el querer poner nosotros como la autoridad en nuestra vida. Es hacernos dioses a nosotros mismos y eso es idolatría. Ellos cuando pecan, sus ojos son abiertos y entra vergüenza en sus vidas. Por primera vez se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan. Y eso ocurre cuando entra pecado en nuestra vida. La primera reacción de Adán y Eva fue ocultarse, ¿sabes? Y de repente Dios entró al huerto y ellos fueron y se escondieron porque no querían que Dios los viera así. Y ellos sabían que Dios era santo porque habían estado con Él. Y había entrado pecado en ellos y sabían que el pecado no podía estar junto con Dios y querían ocultarse y entonces tuvieron una idea brillante. Y la idea brillante fue coger hojas de una higuera y hacerse delantales. Y aquí es donde surge la primera religión de la historia de la humanidad, la religión de los delantales de hojas de higuera, donde intentamos cubrir nuestro pecado haciendo cosas. Ellos pensaban que podían ocultar su desnudez con hojas de higuera. ¿Y cuántas veces no intentas ocultar tu pecado o cubrir tu vergüenza
haciendo cosas, ¿no? Es como Rebeca lo explicó muy bien hace un par de semanas y decía, bueno, pecamos y dices, bueno, mañana leo más capítulos de la Biblia y ya con eso ya estoy mejor con Dios, ¿no? O pecamos y dices, bueno, pues he pecado, entonces esta noche me toca escuchar a Hillsong. O en espíritu y en verdad. Pero eso es religión. Eso es pensar que tú puedes hacer algo que va a quitar tu vergüenza. Eso es pensar que tú puedes tener méritos delante de Dios. Y realmente ninguno de nosotros tenemos méritos delante de Dios. No hay nada que puedas hacer para ser mejor delante de Dios o para cubrir tu vergüenza. Viene Dios y ve el delantal de la higuera y yo creo que pensaba y dice, aquí acaba de empezar el legalismo y la religión y hay que hacer algo drástico. Y mata a un animal y por primera vez hay sacrificio y derramamiento de sangre. Y cubre a Adán y Eva con pieles porque las hojas de higuera no valían. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y es una proyección de lo que era el sacrificio de Cristo. Y era una proyección y una enseñanza profética de que si Dios no hace algo y si Dios no interviene, nosotros no podemos quitar nuestro pecado. Si no hay derramamiento de sangre, entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero hubo consecuencias. Génesis 3:24. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y ya no había santidad en la vida de Adán y Eva y no podían estar en el huerto. Y fueron expulsados y Dios puso unos querubines. O sea, es que, qué imagen, ¿no? O sea, querubines que estaban constantemente protegiendo el Edén para que Adán y Eva no volvieran ahí. Y el hombre, bueno, Dios si conoces la historia, Dios da unas dicta sentencias sobre Adán y dicta sentencias sobre Eva. Y le dice a Eva, por causa de esto ahora multiplicaré los dolores cuando dé salud. Y al hombre le dice, ahora la tierra es maldita por causa de ti y vas a tener que ganarte la comida con el sudor de tu frente. Y bueno, cosas terribles, pero fueron expulsados de la presencia de Dios. Ya no tenían acceso al gozo que antes era algo habitual en sus vidas. O sea, imagínate la depresión post-Edén. Eso es peor que la crisis de los 40, seguro. O sea, ya no puedes estar con tu Creador. Ya no puedes hablar con Dios. Ya no tienes quien te escuche. Ya no tienes acceso al Dios del universo por una estúpida decisión de dejarte seducir. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo primero que tenemos que entender en la doctrina de la reconciliación es que nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Esto cuesta entenderlo y cuesta aceptarlo, porque normalmente no nos vemos como tan malos, ¿verdad? Piensas en tu vida y piensas, bueno, pues sí, yo no andaba bien y no tenía una vida muy recta, pero de ahí a ser enemigo de Dios, por favor, no puede ser posible. Pero mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. La Biblia es muy clara y nos está diciendo, no puedes ser amigo del sistema de este mundo y ser amigo de Dios al mismo tiempo. Con Dios no hay medias tintas. O estás con Él o estás en su contra. Y Cristo lo explicó de esta forma y Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Filipenses 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. En la versión amplificada dice que los enemigos de Cristo viven para sus apetitos y para su sensualidad y solo piensan en lo malo y superficial de este mundo. Si tu Dios es el vientre, si el primer lugar en tu vida es satisfacer tus apetitos, satisfacer tu superficialidad, entonces eres enemigo de la cruz. Si vives para saciar tus apetitos, si vives para dejarte seducir por este mundo y eres amigo del sistema de este mundo, entonces no puedes llamarte amigo de Jesús. Y esta es una verdad que duele. Y Pablo dice, y es que lo digo llorando, porque hay muchos que son enemigos de la cruz, que lo único que piensan es en llenar su vientre, que solamente piensan en cosas terrenales. Y estas son noticias horribles, porque ¿quién de nosotros nunca ha pensado en algo terrenal? ¿Quién de nosotros nunca ha vivido para satisfacer sus apetitos y su sensualidad? Cualquiera que estos sean. Todos en este lugar hemos tenido al Dios vientre como Señor de nuestra vida en algún momento. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Porque qué situación tan horrible. No puedes llamarte amigo de Cristo si no haces lo que Él te manda. Él se lo dijo a sus discípulos. Ellos estaban con Cristo todos los días por 3 años. Ellos tenían una relación cercana con Él. Había una relación, íntima. Y Él agarra y les dice, bueno, tengo que aclararles algo, porque sí soy tu amigo y sí estoy cercano a ti, pero no estamos en el mismo nivel. Soy tu amigo si tú me reconoces como Señor de tu vida. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si Cristo no es la autoridad máxima en tu vida, no puedes ser amigo de Jesús. Si tú no haces lo que Él te ha pedido, no puedes ser amigo de Jesús. En cierta forma, y cuando lo digo suena un poco fuerte, esta amistad es condicionada a que Él sea Señor de tu vida. Pero tenemos que entenderlo, porque cuando Él es nuestra autoridad máxima, entonces todas las cosas se colocan como tienen que colocarse. Y entonces empiezas a experimentar una relación cercana e íntima con Él y puedes conocerle como amigo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, la situación era terrible y algo ocurre que llama mucho mi atención, porque Dios hace un primer pacto con la humanidad. Cuando Moisés es llamado al monte Sinaí y Dios le entrega todas las leyes y le dicta todas las normas y todas las reglas, lo que estaba haciendo Dios es decir, bueno, voy a hacer un pacto, pero voy a hacer un pacto con un pueblo, el pueblo judío. Ese pacto no era abierto a todos, era para un pueblo específico. Y dijo, y voy a darles una oportunidad de que pues sus pecados puedan ser redimidos, pero tienen que haber unas normas muy específicas
y voy a establecer un sistema de sacerdocio, y va a haber un hombre que va a ser el sumo sacerdote, donde va a poder entrar una vez al año a un lugar específico dentro del tabernáculo, del que Dios mismo dio los planos. Y en ese lugar, dentro del tabernáculo, va a haber un lugar que se llama el lugar santísimo, donde va a estar mi presencia y donde un hombre solamente podrá entrar una vez al año y ofrecer sacrificio, primero por él, porque el sumo sacerdote también es pecador, y después por el pueblo. Y establece este sistema de ritos y de sacrificios y de reglas y de un montón de cosas que tenían que hacer, y ritos de purificación, y matar esto y colocarlo de esta forma y tener estas vestiduras de esta forma. Un montón de cosas que puedes leerlo en Levítico. Pero ese primer pacto, lo único que estaba haciendo era demostrarnos que no podíamos cumplir con ese sistema, que era un sistema demasiado elevado para nosotros. Las reglas tenían que obedecer esas reglas para poder acercarse a Dios, y realmente las reglas indicaban lo que se tenía que hacer, pero no cambiaban el corazón del pueblo, porque al año siguiente tenían que volver a presentar ese mismo sistema de sacrificio, y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez, y no había ningún sacrificio capaz de quitar el pecado del pueblo para siempre. Era un sistema o un pacto, por decirlo así, parcial, pero no era un pacto que beneficiara a toda la humanidad. Las reglas no cambian nuestro corazón. Tenía que venir un sacrificio fuera de este mundo, porque toda esta tierra ya estaba contaminada por el pecado de Adán y por Eva. Toda esta tierra, todos los seres humanos ya estaban impregnados de este ADN de pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. El sacrificio que tenía que venir para mejorar este primer pacto era un sacrificio que tenía que venir del cielo. Por eso Juan el Bautista, cuando presenta a Cristo a la humanidad, él dice: he aquí el Cordero de Dios. Porque ese Cordero y ese sacrificio no podía ser hallado en esta tierra. Tenía que venir directamente de Él. Y es aquí donde podemos comprender el amor de Dios de la mejor manera, cuando vemos que Él mismo decide venir a este mundo y hacerse hombre. Y Dios fue manifestado en carne. Y Dios se despoja de su trono y nace como hombre. Y toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, fue para prepararse para este sacrificio. Y algo que me impactó, que estaba pensando, es, obviamente la cruz es la cumbre de este sacrificio, y es donde se hace el pacto y el sacrificio, y se derrama la sangre de Cristo. Pero Cristo cuidó cada segundo de su vida para protegerse, porque si Él se contaminaba con el sistema de este mundo, entonces no se habría encontrado un sacrificio perfecto. O sea, imagínate a Cristo de adolescente, con todas las tentaciones que vives como adolescente, y Él no cediendo ni un milímetro para cuidarse. O de niño, cuando cumplió 18, mayor de edad, y Él decía: tengo que cuidar cada segundo de mi vida, porque fue completamente hombre en esta tierra. Luchó con las mismas cosas que nosotros. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca desobedeció a su Padre. La relación entre Él y Dios era la relación perfecta, porque nunca hubo nada que los separara de su Padre. Nunca hubo ni una sola cosa en Él que fuera rebelión contra Dios. ¿Cómo trataba a sus padres? Yo el otro día estaba pensando cuando fue Cristo a las bodas de Caná y le invitaron a Él y fueron sus discípulos de Cristo, y estaba su madre,
y se les acabó el vino y la madre de Jesús le dice, Jesús, mira, ya no tienen vino. Y él dice, pero todavía no ha llegado el momento en que muestre quién soy. Pero él honró a su madre. Él honró a María. Aunque no había llegado el momento de revelar quién era y de comenzar toda su manifestación pública, honró el deseo de su madre y convirtió el agua en vino. Y María les dijo, hagan todo lo que les diga y ya está. Nunca falló, nunca pecó, ni un mal pensamiento, no fue hallado engaño en su boca. Todas las palabras que Jesús decía eran palabras puras. Todos los pensamientos que Jesús tenía fueron pensamientos puros. Todas las acciones que Cristo hacía eran acciones puras. Todas las motivaciones de Jesús eran motivaciones sin pecado. Y empieza a cumplir el primer pacto, porque Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Y empieza a mostrar, sí, es posible este pacto, pero nadie hasta ahora ha podido y nadie podrá, pero yo vengo a cumplir este primer pacto con mi vida y a derramar mi vida hasta el momento de la cruz. Nunca vivió en rebeldía. Y viene el momento en donde Él sabe que tiene que entregar su vida y en donde el gozo puesto delante de Él, su iglesia, le permitió avanzar y decir, sí, yo voy a ir hasta la muerte, voy a derramar mi vida hasta la muerte. Y viene un momento de crisis en la vida de Cristo y están en Getsemaní y dice, yo no sé si voy a poder pasar todo esto y yo no sé si voy a poder aguantar lo que va a venir mañana, pero Padre, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y vienen y es traicionado por uno de sus discípulos y es azotado y es acusado injustamente y es injuriado y le escupimos y hablamos mal de él y es llevado delante de Pilato y ninguna falta fue hallada en él. Pero el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y es clavado en la cruz y gota a gota a gota empieza a derramarse por nosotros. Y enmudeció y no se quejó y aguantó por el gozo puesto delante de Él. Y entonces algo horrible ocurre, porque tu pecado y tu desobediencia y mi rebeldía y mi orgullo y mi superficialidad y tu vanidad y tu Dios vientre fue puesto encima de Él. Y Dios levantó un muro entre Él y su Hijo por primera vez en la historia del universo. Lo que experimentó Adán cuando fue expulsado de Edén, lo experimentó Cristo en la cruz. Y empieza a clamar y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esta separación fue puesta entre Él y su Padre, y la relación perfecta que Él tenía con el Creador fue puesta por nosotros, siendo inocente, no mereciendo nada de lo que Él vivió en la cruz, pero haciéndolo por el gozo puesto delante de Él, para que tú puedas ser reconciliado con tu Padre, para que tú puedas volver a tener la relación que Dios quiso tener contigo desde la creación de la humanidad. Y Cristo muere y dice, entrego a ti mi espíritu. Y dice, consumado es. Y la obra de la cruz es terminada. Y la obra que Él vino a hacer fue terminado. Y el sacrificio fue derramado para poder cubrirnos con su manto de justicia y con su manto de perdón. Porque nuestra religión no valía. Porque tus obras buenas no sirven para nada. Porque solamente la sangre
perfecta del Hijo de Dios podía perdonar tus pecados y solamente su sangre podía acercarte una vez más a Dios. Él dijo: bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el primer pacto pasó. Y viene el Hijo de Dios y dice: yo os doy un nuevo pacto que es mucho mejor que el primero. No te puedes imaginar cómo lo he mejorado. No tiene nada que ver con lo que has vivido hasta ahora. Porque este nuevo pacto es mi propia sangre que es derramada por ti, y no solamente por un pueblo judío, y no solamente para que el pecado se quite por un año, sino para que toda la humanidad pueda ser limpiada de su pecado una vez y para siempre. Para que puedas tener una relación eterna con tu Creador. Porque para eso fuiste creado, para tener una relación cercana, íntima, un acceso directo con el Creador del universo, quien te formó, quien te pensó, quien te ama por sobre todo, que se entregó a sí mismo por ti. Y en esto mostró su amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él te ofrece este nuevo pacto hoy. Y Él te dice: si piensas que tu religión te va a salvar, estás muy equivocado. Si piensas que por portarte bien 5 días y un día más o menos y otro día mal, estás equivocado. De hecho, no hay nada que tú puedas hacer para recibir este perdón. Aunque a partir de hoy vivieras perfectamente, alguien tiene que pagar por todo lo que has hecho en el pasado. Solamente Cristo puede reconciliarte con Dios. Él es el único camino que tienes hacia el Padre. Él es la única esperanza que tienes para acercarte al Padre. Y Él te pide que te arrepientas. Y Él te pide: cambia tu manera de pensar. Ya no seas religioso, ya no vivas para satisfacer tus apetitos, ya no vivas para tu superficialidad, ya no vivas para pensar en lo terrenal. Deja de obsesionarte por cómo vas a ahorrar dinero para comprarte tal o cual cosa. Deja de obsesionarte con cosas vanas y empieza a cambiar tu mentalidad y empieza a invertir tu tiempo en lo eterno. Y deja de poner tu confianza en cosas y pon tu confianza únicamente y exclusivamente en el Hijo de Dios. Eso es poner la fe en Jesús. Eso es vivir por fe. Cuando abrazas a Cristo con todas tus fuerzas, cuando le dices: Cristo, ya sé que no hay nada en mí que pueda cambiar mi propia vida, pero tu sacrificio en la cruz y el nuevo pacto que tú me ofreces sí me permite cambiar mi vida y sí me permite tener acceso a Dios. Y algo maravilloso ocurrió, porque el velo se rasgó. El velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo fue rasgado. Y por primera vez, después de Edén, se abrió un acceso para todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse para estar en la presencia de Dios. Eso quiere decir que tú puedes disfrutar la misma plenitud que tenían Adán y Eva en Edén, la misma plenitud con la que Cristo vivió en esta tierra, es accesible para ti. Tú puedes acercarte a Dios por la sangre de Cristo. Tú puedes hablar con tu Padre por la sangre de Cristo. Tú puedes entrar con confianza al trono donde está Dios, ya no un lugar físico, sino el lugar espiritual donde está el Padre, y puedes acercarte a Él
y disfrutar de su presencia. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que ya no hay un tabernáculo físico, sino que el tabernáculo eres tú mismo. Y ahora tú eres el templo de Dios. Si tú decides dejar atrás tu vanidad, dejar atrás tu pecado, arrepentirte de corazón para con Dios, porque es a Dios a quien has ofendido, tú eres el templo de Dios. Y su Espíritu viene y mora en ti. Y puedes disfrutar de su presencia. Y tienes acceso a la plenitud de gozo que hay en la presencia de Dios. Efesios 2, 13, 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Segunda de Corintios 5, 17, 20. Ponte de pie y vamos a leer esta escritura y vamos a orar. Y si aquí tienes que reconciliarte con Dios, y si aquí tienes que tomar una decisión de Dios, ya no quiero estar lejos de ti, ya no quiero tener esta relación dañada entre nosotros, toma una decisión de arrepentirte de una vez por todas. No esperes a mañana, no esperes a esta tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento en que puedes reconciliarte con tu Padre. Hoy es el momento donde puedes ser acercado a Dios mismo por la sangre derramada por Cristo Jesús. Toma una decisión. Si estás peleado con alguien, reconcíliate con ellos. Si hay algo que tienes contra otra persona, pide perdón o perdona a alguien. Porque esta misma reconciliación es la que Él nos encargó entre nosotros.